grabando. No, listo. Condori Mamani James. Bueno, tal como ya estábamos mencionando, como ya estaba mencionando, es una guía. Entiendo que es una guía o procedimientos de cómo se debe llevar a cabo el comportamiento con el paciente. Abordando lo que es el capítulo uno, hablaba más que todo de las 5 etapas, ¿no? El inicio del encuentro, que es presentarse, nombre, apellido, si es estudiante, es médico, es doctor. Y claro, todo eso, presentarse, preguntarle cómo quiere que le llamen, cómo quiere que le tratasen, de esa manera, para poder iniciar bien. En su etapa 2 hablábamos de la obtención de la información, que es el interrogatorio, la anamnesis. La etapa 3 el examen físico y todo lo que tiene que ver, palpación, inspección, todo ello. Su etapa 4 explica, planifica. Hay que explicarle al paciente todo lo que se va a realizar, todo el tratamiento y cómo va a ocurrir. La etapa 5 no hablaba del cierre, para despedirse bien. Y de esa manera, el capítulo 1 hablaba más que todo de eso, interacción directa con el paciente. Y el capítulo 2 entiendo que hablaba más habilidades de cómo tratar si el paciente puede ser, que puede tener hipoacusia, ¿no? Que es baja audición, si puede ser ciega o puede ser que no puede comunicarse con palabras, si es con señales, con las manos, con los brazos. Y más que todo eso, habilidades interpersonales. También hablaba de lo que es la escucha activa, que hay que escuchar al paciente atentamente todo lo que nos quiere detallar, de sus males, de sus dolencias, de su enfermedad y todo ello. Más que todo eso entendí, que es una guía y cómo hay que guiarnos para hablar y tratar al paciente, de manera óptima, claramente. Muy bien. Javiera. La verdad me gustó bastante el libro, creo que todos los médicos y las personas del área de salud deberían leerlo para, para que entendieran cómo se, es una buena relación médico-paciente, pero lo que más me gustó, me llamó la atención fue el método de la enseñanza inversa, porque siento que muchos pacientes se van sin tener claro lo que se les explicó y cómo deberían seguir el tratamiento o el procedimiento, y creo que es como lo clave en este libro, de que tu paciente se vaya con todo claro y cumpla el tratamiento como debe, no sintiéndose como tonto y diciendo así como que ya me voy como para no incomodar, siendo que igual es parte del trabajo. Exactamente. Muy bien. Mamani Maita Remy. Pero yo no logré leer el libro, pero Ya. más o menos entiendo. Castro García Wilma. Sí, doctora. Bueno, a mí también me gustó mucho el libro de cómo es el trato médico-paciente, y la parte que más bueno, me llamó la atención es que también está la inclusión de género, que hay pacientes que, como decir un hombre, eh, se ve más como una mujer, y hay doctores, o bueno, hay personas que le dicen, no, tú eres hombre y como tal te voy a tratar. Y en este caso, eso aborda este libro, que hay que preguntarle cómo y con qué género usted ¿cómo decir? ¿Con qué pronombre le gustaría que lo llamemos? Por ejemplo, a mí me gusta que me llamen con ella. Me gusta esa parte, Sí, incluir ese tipo, porque ya hoy en día se ve mucho de eso. sí, hoy en día se necesita, ¿no? Yo digo, simplemente pedir disculpas y pedirle como quieres que te llame. Exacto. ¿Han visto que es Pero importante? González Aguirre Emanuel. Bueno, doctora, a mí me pareció muy interesante este libro, más que todo por la guía que tiene desde la presentación, ya sea eh, hasta la misma presentación no verbal que nos dice que la presentación que tiene que tener el médico, la forma verbal, nuestra misma postura, que la distancia que mantenemos hacia el paciente, cómo influye, también los modos de como se dice, de tratar contra distintas personas, porque no es lo mismo, digamos, tratar con un niño que con un adolescente, que con un adulto, ¿no?
Ujú, Entonces, aprender a comunicarnos y crear esa relación. Y también me gustó bastante lo que es que a veces usamos palabras, no sé si se puede decir degradantes, a veces eh, usamos palabras, digamos, eh, un drogadicto, ¿no? Le decimos, usted drogadicto y ya lo es, tipo que se rompe la relación con el paciente y se siente el paciente mal, ¿no? Por su problema. Entonces, a veces yo he visto, ¿no? Que algunos doctores no se dan cuenta, ¿no? De aquello. Entonces, me parece muy interesante ese tipo de inculcar, ¿no? Para aprender cómo llevar a cabo la relación hacia el paciente. Y también algo muy interesante que me pareció era en el lado emocional, ¿no? Del paciente, que cómo tratar de hacer preguntas para que el paciente se pueda abrir, porque muchas veces del lado emocional se puede obtener muchas respuestas, porque cuando el paciente se siente mal, pues no se abre, no te dice nada y ya. ujú. Exactamente. Muy bien, gracias, Emanuel. Torrico Mérida, Mauricio. Como dicen todos mis compañeros, los dos capítulos son como un manual de cómo tratar al paciente, pero en el capítulo 2 hay una pequeña parte donde te guía para dar malas noticias. Y esa parte es interesante porque dice que primero la entrevista médica hay que preparar al paciente para las malas noticias, es decir, darle su espacio, que tiene que estar en un lugar donde no haya muchas personas y referirse a él con respeto, digamos. Y otro paso sería, digamos, la percepción del paciente, es decir, cómo se siente el paciente y darle toda la información necesaria en cuanto a las dudas que esa persona tenga, digamos, en sus preguntas o emociones, tratar de tranquilizarlo. Y al final dice que hay que hacer una estrategia en caso de que, digamos, ya no se pueda hacer nada, y, digamos, tranquilizar al paciente y en caso de que se agrave, simplemente darle algunos paliativos para el dolor, digamos. Ujú. Muy bien. Alves de Oliveira, Leila. Doutora, apesar de muitas pessoas falar que ética médica não é muito importante, a minha vista sim é muito importante porque é muito raro mirar um médico que siga a ética com tu paciente. E eu hice duas votações, não havia mirado o pedido de permisso para tocar, então é como não seguem. E neste livro, é como uma instrução, né, de abordagem médico-paciente, que é muito importante, porque é nesse momento que transmitimos a segurança a nosso paciente, e onde podemos falar com confiança do que estudamos, do que sabemos sobre uma enfermidade, como de uma enfermidade de alto grado, como transmitir ao paciente para que e que tenhamos empatia em la transmissão da informação, porque em la maioria dos casos gera muito sofrimento além da enfermidade, né? Que afetamos o psicológico de nosso paciente. E a guia é como um guia de como fazer isto, tanto na exploração física, e temos que ter nós outros também temos que ter uma planificação de tudo que hacemos, como hacemos, o tratamento de temos que identificar as populações. A mim, por exemplo, sou brasileira, llego acá, provavelmente em meu internato vou atender pacientes que falam. Oi? Vou atender pacientes que falam aimara, quechua. A mim é muito difícil, então tenho que identificar as formas que o paciente vai me transmitir, onde é a dolor, a enfermidade. É como tratar não é mudo, pero não entendo, né? Ujú. Estas coisas.
Muy bien. Peralta Miguel Nayeli. Bueno, doctora, a mí me gustó el libro porque te indica desde cómo tienes que saludar, tienes que presentarte, hacer que el paciente esté cómodo en el consultorio. También en la en la primera parte te indica que deberías de revisar la historia clínica antes de ir a visitarlo al paciente porque incluso hay pacientes que te pueden llegar a mentir. Esa parte también mostró empatía de cómo debemos de tratar a pacientes discapacitados. Em, y también en aquellos pacientes que llegan a tener dos nombres, de cuál le gustaría llamarlo, su pronombre también, si le gustaría decir señor, señora o señorita, todo eso. Muy bien, gracias. Rilma. Sí, doctora, la verdad a mí también me gustó mucho el libro, porque desde un inicio, ¿no? Da todos los pasos, como que cómo tratar a mi paciente desde el inicio, ya incluyendo el saludo y demás. La verdad es muy interesante y yo creo que eso tendríamos que abordar, ¿no? Desde ahora para adelante. Yo también he visto lo que he hecho este tiempo que he hecho mis rotaciones. Bueno, pues no se ve mucho de eso y la verdad es una guía muy, muy, muy amplia que esto nos ayudaría en todos los sentidos, como dice, cómo poder tratar a mi paciente, cuál es la manera, qué le gustaría que le diga o cómo le gustaría que le llame. O sea, son detalles que la verdad hace mucho, no parece, como decirte, no, ay, no, no parece importante, pero realmente es muy importante al menos con pacientes, al menos que hablan quechua, a veces no pueden hablar el castellano, entonces hay maneras para hacer entender, hay formas con pacientes, como decía mi compañera Leila, que hablan aymara, también hay personas, a veces hay gente adulta que ingresa y dice no entiendo, entonces hay otras maneras con cual el paciente puede entender y nosotros también ponerse en su lugar, ¿no? Que ella no entiende o hacerle entender, hay maneras. Entonces, desde un punto de vista, es una guía amplia para mí, realmente lo que le he visto desde el primer capítulo y el segundo capítulo, también cómo tratar a mis pacientes que transgénero, y que hoy día se ve mucho y a veces hay mucha discriminación, he visto en dos oportunidades. Ah, no, pero es ese. Ay, no, pero él tiene eso. No sé, la verdad no tengo mucha empatía, o sea, para que lo traten o lo vean de esa manera, o sea, hacerles sentir bien, ¿no? Al más que ellos sean transgénero y demás, bueno, se merecen un respeto, ¿no? Y yo veo que es una guía muy amplia que esto nos va a ayudar mucho al futuro, cómo tratar a nuestros pacientes o con otro tipo de personas. Creo que muy lindo, la verdad, me gustó mucho y la verdad una guía muy amplia para mí personalmente, ¿no? Muy bien, gracias, Rilma. Como les No decía, está bien. el libro que les he pedido que lean es el libro base que usan los gringos cuando llevan semiología. Si se ponen a pensar y se han analizado y han leído desde un principio, incluso el contenido que tiene, porque te habla, Ujú. han visto Todo. sí, exacto, todo. Han visto qué importante. Me gusta cómo lo han armado este libro. Primero, te enseña cómo comunicarte con tu paciente, qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, que es muy importante. Ahora, de los estudiantes de la primera práctica que he tenido yo, han ido a hospital, ¿no ve? Tercera rotación han vuelto a gabinete, obvio no conmigo, a nadie le ha tocado repetido, pero todos me han dicho, doctora, en el hospital, todo lo que me ha enseñado que haga, mi docente me decía que no. Le decía, tengo que pedir permiso o quería pedir permiso al paciente y me decía, no, 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 apúrate, revísalo. Está bien. Si tu docente te está diciendo que te vale prácticamente pedir permiso a ese paciente para tocarlo, ¿qué vas a hacer?
¿Le vas a hacer caso o primero vas a pensar en el paciente y en el respeto que le debes al paciente? ¿Qué harían? En el respeto, doctor. Toda la vida, chicos, acuérdense, es lo que les he dicho. O sea, trata como quieres que te traten, o te gustaría que le traten a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, hermana, qué sé yo, de esa manera. Incluso a ti mismo, que te traten así, no creo. Entonces, por eso es importante. Y si se ponen a pensar, si leemos desde la primera parte, si hablamos la primera parte, analizamos. Es importante, sí o no, que te presentes y le digas quién eres. No solo tu nombre. Hola, yo me llamo Adriana. Listo. ¿Quién eres? ¿Eres el doctor? Tiene que ir con título tu presentación, por si acaso. Es muy importante ese detalle. Entonces, han visto, no es de que ya te veo, hola, buen día, no. Es buenos días, ¿cómo estás? Soy la doctora Adriana Arévalo. Han visto, tiene que ir con título tu presentación. Ahora, si quieres, puedes decir solo tu nombre o solo tu apellido, pero ¿quién eres? Es importante. Ahora, como mencionaba su compañera, hoy en día, con la comunidad LGBTQ, no sé qué es, ¿no ve? Es muy importante que tengamos que cuidado cómo nos expresamos, cómo los miramos, cómo nos dirigimos. Nicole Contreras está levantando la mano. Sí, Nicole Contreras. Sí, no me preguntó a mí. Claro, te pregunté, pero no estabas. Es que justo se me cortó el internet y volví a entrar y no me aceptaba. Ya, ¿qué quisieras decir entonces, Nicole Contreras? Ah, justo eso también quería decir de que me parecía muy interesante que el libro abarcaba como que varios grupos de personas, como hablaba también sobre personas adultas, mayores, sobre cómo atender a los niños, cómo tendríamos también, o sea, niños de menores de que son recién lactantes, recién nacidos, cómo es que hay que atenderlos, obviamente no podemos hablar con ellos, cómo es que hay que dirigirnos también a los papás, o también en los niños que ya pueden hablar y todo eso, no hacerlos a un lado, digamos, tendríamos que preguntarles sí a los papás porque ellos saben más lo que podrían decirnos mejor lo que tienen, pero tampoco hacer a un lado al niño y hacerlo menos porque tampoco podría colaborar en el momento, ¿no? Eso es lo que más me gustó del libro. Exactamente, y si se fijan, al final te da ejemplos de historias clínicas, redacción. Cada capítulo es así, como les he dicho, y cada capítulo tiene su razón de ser para estar ahí. Han visto, es muy importante, hasta incluso tienes que saber cómo actuar con un paciente que acá no creo que veas, no he visto la verdad, que tiene, ¿cómo se dice en español? Los perritos. No es en sí compañía, es como que le sirven de médico, ¿no ve? Que va a convulsionar y el perrito ya le avisa, o si convulsiona el perrito sabe qué hacer. Tenemos que acercarnos, podemos tocar al perrito, porque lo típico es, ay, qué lindo un perrito, si te gustan los perros, ¿no? De los animales. Te dice el libro que lo toques, lo puedes tocar. Nicole Contreras. No, doctora, no correspondería tocarlo. No, no se puede, chicos. Es verdad, no se puede por si acaso. Entonces es importante eso. Después, eso de los pronombres igual es muy importante. ¿Qué pasa si, como dijo Wilma, te confundes? Te confundes, le dices, eh, digamos, de su nombre en su carnet, porque como saben, o sea, su carnet sigue igual. Tal vez antes era Carlos y ahora es Carla. En especial acá en Bolivia no ha cambiado el carnet. ¿Qué vas a hacer? Jessica. Doctora,
creo que en una parte del libro explica justamente eso, que primero se presenta el médico, es decir, yo soy el médico tantos, 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 dice algo como, puede referirse a mí como él o señor o el doctor. ¿Cómo prefiere usted que yo me refiera hacia usted? Básicamente así, preguntarle primero. Muy bien. Y como ha dicho tu compañera, se ve, o sea, digamos, te dice, quiero que me digas Carla, y en su carne dice Carlos. Le vas a decir, no, vos naciste hombre, entonces eres Carlos para mí. Y si no te gusta, te puedes ir. ¿Está bien eso? No, jamás No, hablamos. no, doctor. ¿Ve? Entonces, tenemos que tener cuidado con esos detalles. ¿Qué vas a hacer por si acaso? Y otro problemita es que ahora también te tienes que poner, porque a veces te preguntan y te dicen, a mí me han agarrado en curva. Una vez me dijo, doctora, ya estoy listo para hacer mi transición. Entonces, ¿qué me aconseja que haga primero? ¿Tengo que hacer tratamiento hormonal o primero me hago las cirugías? Han visto, hasta para eso tenemos que estar preparados hoy en día. Es muy importante. Ahora, su compañera mencionaba de la parte de la clase invertida o aula invertida, si quieres. Es muy importante que te tomes tu tiempo para explicar al paciente qué le estás recetando, cómo tiene que tomar esa receta, por si acaso. Y lo mejor, la mejor manera de comprobar que te ha entendido es lo que te dice el libro. Que le digas, por favor, ¿me podría explicar lo que yo le he explicado, que ha entendido? Si no entendió, ¿qué haces? ¿Le volvemos a explicar en palabras más sencillas? Muy bien. No es que le dices, bueno, ni modo, se acabó tu tiempo, se puede retirar. No, tienes que explicar, buscar la manera de que esta vez sí te entienda. Obviamente no le vas a explicar como la primera vez, ¿no ves? Porque es obvio que no te ha entendido. Entonces tendrías que buscar otra manera de que entienda, por si acaso. No, todo rico. Doctora, una cuestión, una pregunta. Está bien tratar al paciente como él quiera que nos referíamos a él, pero a veces ya caen en lo realmente ridículo. Por ejemplo, actualmente en España hay muchísimas demandas de personas trans, las cuales ya no quieren ser trans y están demandando a los médicos que lo trataron y a los cirujanos. Incluso en Estados Unidos, algunos pacientes varones que se perciben como mujeres están demandando a ginecólogos porque no quieren tratarlos, digamos. Y algunos de ellos incluso tenían hasta cáncer de próstata. Algunos de ellos han muerto sin saber que tenían cáncer de próstata porque los han encontrado en estadios muy graves, porque estaban perdiendo su tiempo en demandas en vez de acudir a un médico que realmente los pueda atender. Digamos, en esos casos, ¿qué haríamos si llega así? ¿Lo mandamos al psicólogo? ¿Le decimos que lo piense mejor o qué hacemos? No, no, Me no entiendo. encantó el punto que has tocado, es muy importante. Algo que tienen que tomar en cuenta, chicos, es que, o sea, nosotros que estamos en el área de salud sabemos que un ginecólogo no va a ver un varón, ¿no ve? Pero si te tocó este caso, ¿qué harías vos? ¿Qué tendrías? ¿Qué sería lo correcto? Y como les he dicho, puede que sea el peor error, pero si siempre fuiste el más dedicado a tu paciente, el que lo trató mejor en toda la vida, tu paciente no te va a demandar. Es lo más, tendría que ser muy mala gente tu paciente. Entonces, si te toca un caso así, yo la verdad lo atendería. Lo atendería, le revisaría y le diría, mira, esto está fuera de mi área de, ¿cómo se dice en español? De experticia, creo. Entonces, necesito que trabaje junto conmigo un urólogo, digamos, pero explicarle, lo primero, la primera causa para esas demandas es que el paciente se sienta rechazado y no respetado. Ahora, como dices, llega a lo ridículo, sí, pero si te pones a pensar para él,
para esa persona no es ridículo. Pues, o sea, tienes razón, como hemos dicho, ¿se acuerdan de los no binarios? O sea, no tiene sentido eso, pero hay. Entonces, le vas a juzgar y le vas a tratar mal. Como te digo, yo sí lo atendería y como dices, es importante ayuda con psicología. Chicos, para mañana vamos a continuar este temita que es muy importante, pero para mañana no se olviden estetoscopio, tensiómetro. Mañana acabamos esa parte del examen físico, por favor.